El cuento que les voy a narrar se titula El árbol de las semillas de oro y es un cuento popular argentino que habla del cuidado y el respeto hacia la tierra y la naturaleza. Los quechuas, de quienes se habla en el cuento, eran los pueblos indígenas que habitaban en la cordillera de los Andes, y la Pachamama o Madre Tierra, su diosa, la diosa de la fertilidad. Es quien proporciona todo lo que nos ofrece la tierra, desde los alimentos hasta el agua que bebemos. Escuchemos el cuento y veamos qué le sucedió a Urpila, una mujer quechua, y cuál fue la reacción de Pachamama. En tiempo de los quechuas, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos adoraban como dioses a las estrellas, la lluvia y el trueno, y con una ternura especial a Pachamama, la Madre Tierra. Pachamama era muy feliz al ver que los quechuas la veneraban, no solo porque levantaban altares al lado de los caminos en su honor, sino porque trabajaban la tierra, respetaban los bosques y los árboles, los ríos y las praderas. Pachamama los proveía de cosechas abundantes, de frutas sabrosas y de animales de toda clase para su alimento. El pueblo quechua también era feliz, pero tanta abundancia de comida y bebida volvió perezosos a los hombres y mujeres. Poco a poco fueron abandonando sus trabajos en el campo y dejaron de cuidar las plantas y los animales. Tenemos de todo y nos sobra. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Comamos, bebamos, divirtámonos tanto como podamos, se decían confiados unos a otros. Y hacían lo que decían. Nadie pensaba que los graneros más repletos y las cubas más llenas también llegan a vaciarse. Ni se sembraba ni se plantaba, ni se cosechaba ni se recogía. El alimento se desperdiciaba porque sobraba. Los campos se llenaban de hierbajos. Destrozaban solo por gusto árboles y arbustos. Mataban por placer animales que vivían en la tierra o nadaban por los ríos. Los manantiales se ensuciaban y los lagos servían para echar escombros y basuras. Hasta el aire era turbio. Pachamama estaba muy triste y pensó en dar un escarmiento al pueblo quechua, tan desagradecido con ella. El ardor del sol fue secando fuentes y ríos. La tierra se agrietó por falta de humedad. Las hojas de los árboles se volvieron amarillentas y se encorvaron como las uñas de los aguiluchos. Las flores y los frutos se caían casi sin haber siquiera asomado sobre las ramas. Las copas de los árboles gigantes de la selva se volvían grises. Los pájaros de plumas de fuego perecían de hambre y de sed. ¿Qué nos importa si todavía hay grano en los hilos y néctar en las ánforas? Que siga la fiesta, solo detengámosla para dormir. Un día descubrieron con horror que las despensas estaban vacías y que de las barricas solo salían 4 miserables gotas del licor de vida. Ya no se oían los cantos de las aves ni los aullidos de los animales salvajes. No había peces en las charcas malolientes, solo un silencio de muerte. Los quechuas habían olvidado sus deberes con Pachamama y Pachamama les dio una buena lección para que no lo olvidaran jamás. La miseria borró la sonrisa de la boca de los niños y llenó sus ojos de lágrimas. El hambre angustiaba a los mayores. Los ancianos daban muestras de flaqueza. Urpila, una mujer del pueblo,
salió enloquecida de su casa porque sus hijos se morían suplicando comida. Se acercó a un altar dedicado a la diosa y le suplicó: Pachamama, ten piedad de mis hijos. Se están muriendo porque no tienen qué comer ni qué beber. No hemos agradecido tus favores, te hemos olvidado. No nos castigues más. Fatigada y desolada, se durmió al pie del altar, vencida por el cansancio y el dolor. Soñó que Pachamama se le acercaba y le decía: Urpila, no pierdas la esperanza. Vosotros, pueblo quechua, os habéis dado cuenta de vuestros errores y arrepentidos volveréis a respetarme. Cuando despiertes, abre tus manos y recibe las semillas de este árbol. Ellas os devolverán la alegría. Urpila se despertó y vio que todo el paisaje era triste y agostado como antes. ¡Qué decepción tan grande! ¿Solo había sido un sueño? Pero recordó que la diosa había mencionado un árbol. Levantó sus ojos y vio que del árbol más cercano caían con gran abundancia unas semillas doradas. Tomó un buen puñado de ellas y fue corriendo al poblado. Les contó el sueño y les mostró aquellas semillas. Acudieron hombres y mujeres y niños alrededor del árbol. Recogieron los granos, comieron de ellos y los sembraron por campos y huertas. La lluvia cayó abundante y la tierra se volvió a vestir de verde. El pueblo quechua veneró desde entonces aquel árbol sagrado. Era el amor que les demostraba Pachamama, la madre tierra. Era el amor que los quechuas tenían a Pachamama. Este cuento nos habla de cómo debemos respetar la naturaleza y respetar los frutos que nos da la tierra. Es así como se demuestra el amor a Pachamama y el respeto hacia su bondad y su generosidad. Una cita que aparece al final de este libro nos dice: 1000 máquinas jamás harán una flor. El respeto por la naturaleza es la primera forma de gratitud que tenemos de la tierra en que vivimos. Gracias a ellas estamos vivos y podemos disfrutar de todo lo que nos brinda. Espero que al escuchar este cuento tengas presente lo importante que es respetar a Pachamama.